Sean bienvenidos a mi canal. Acá vas a encontrar contenido de información espiritual que vas a poder aplicar a tu vida cotidiana de una manera mucho más fácil y vas a poder atraer el dinero, el amor, la salud y la paz interior. Todo esto te va a funcionar porque lo he aplicado en mi vida y porque este canal es prácticamente basado en mi vida personal. Ahora me presento, mi nombre es Rosa y quiero ser como una compañera en tu evolución. En base a lo que ya he estudiado y en lo que he tenido que indagar, hice un canal que se llama Escucha tu alma, donde hablo de cosas técnicas que te van a servir y te van a orientar mucho más fácil. Si te interesa, pues te invito a que vayas y veas los episodios. Ahí ya te cuento qué es el despertar espiritual y digamos que las etapas, los beneficios y todo el proceso. En este canal te voy a ir diciendo cosas mucho más prácticas que te van a ayudar a manifestar. Cuando yo abrí este canal, más o menos hace un año, tenía en mente hablar del narcisismo y de la vida laboral porque es mi fuerte. Siempre he estado trabajando en empresas como directora, como jefe, y yo decía, pues tengo mucho conocimiento de esto, ¿por qué no lo comparto con las personas? ¿Por qué no les ayudo a conseguir empleo? Pero las cosas no salieron de esa manera. Hice varios videos de los cuales digamos que me di cuenta que no estaba siendo tan auténtica y que aparte ya no resonaban conmigo como esta información que yo quería compartir. Entonces he parado varios meses y ahora vuelvo a grabar contándoles qué se puede hacer y qué es el despertar espiritual. Este tema lo tuve que practicar, lo tuve que estudiar y lo tuve que poner en práctica en toda mi vida y lo estoy poniendo en práctica y va a seguir de aquí en adelante todo el tiempo porque es un tema que no es una sola vez, sino que es constante, la evolución es constante, que tu ego muera es constante y siento que los siguientes que vengan van a ser mucho más fáciles. Entonces espero que muchos que resuenen con esta información les sirva y puedan, digamos que, resonar y también orientarse un poco, porque cuando inicié mi proceso yo no conocía nada de este tema y no había alguien que como que hiciera un video de su vida personal. Bueno, más o menos como unos 2 youtubers que vi que me han servido mucho de guía, pero me hubiera gustado escuchar más. Me hubiera gustado escuchar más de sus vivencias, me hubiera gustado escuchar más de lo que les pasó y cuáles eran los procesos en los que debíamos como pasar cada una de las personas. Quiero contarte un poco que yo toda la vida he sido cristiana, pues cristiana de una religión, de una iglesia. Desde pequeña mi mamá nos llevó y siempre estuve, digamos que creyendo en Dios, en Jesús y todo lo que encierra la parte religiosa. Entonces, pues para una persona que está en una iglesia es mucho más difícil atravesar un despertar espiritual, considero yo, porque es tumbar todas esas creencias, toda esa información y comenzar a verla desde otro punto de vista, que es mucho más difícil verla desde otro punto de vista, porque es cambiar toda esa información desde niño. Digamos que en unos meses o en unos años ha sido algo muy desafiante. No crean que a veces he escuchado que las personas piensan que las personas que son religiosas o que son espirituales o que creen en ángeles o en toda esta cuestión ya han pasado un despertar espiritual, y no es verdad, es algo totalmente falso. Adicional, las personas que somos religiosas siempre estamos en choque con la información de la espiritualidad, porque es que la información de la espiritualidad es no juzgar, no hay como unas reglas que te cohíban. En cambio en la iglesia sí están los mandamientos, está lo que te están diciendo de que tomar es malo, de que utilizar pantalón, de que el cabello, bueno, todas estas cosas. Cuando entré a la espiritualidad, pues ver que todo esto no era tal cual como nos lo habían contado, para mí fue un choque terrible y fue un choque tan fuerte que la verdad no lo acepté y no sabía si iba a entrar acá en este proceso de la espiritualidad. Haber llegado a la espiritualidad y al despertar espiritual fue realmente sin querer. No me lo esperaba, no conocía, nunca vi un reel, nunca conocí a una persona que hablara de este tema. ¿Cómo lo conocí? Porque comencé a tener las señales que normalmente se tienen en un despertar espiritual. Y ahí fue cuando ya me asusté. En mis empleos siempre tenía un factor en común y era que siempre conocía personas narcisistas y
siempre terminaba en choque o me trataban muy mal. Entonces eso siempre me hacía como renunciar a los empleos. Siempre tuve cargos muy buenos de jefaturas o directivos y me iba muy bien, me pagaban muy bien. Entonces, digamos que una cosa compensaba con la otra, pero de todas maneras yo me sentía mal. Y en el último trabajo, hace 2 años, renuncié. Realmente ya me sentía mal, me sentía cansada y sentía que siempre era como el mismo tema en todos los trabajos. Entonces dije, ya, quiero retirarme. Y cuando me retiré, inmediatamente pues digamos que tuve como un problema de salud, tuve que someterme a una cirugía y luego comenzaron los temas de salud empeorados porque comencé a tener como artritis, bueno, y otros temas que me hicieron quedarme en la casa. Luego en ese momento comencé a tener digamos que sueños, pero los sueños eran muy difíciles porque eran sueños premonitorios todo el tiempo. Yo podía saber qué iba a pasar al otro día. Bueno, todavía lo hago, todavía lo tengo, pero ahora ya lo controlo. En ese tiempo no lo controlaba y estaba muy asustada porque es difícil saber o soñar que va a morir alguien o qué va a pasar al otro día. Entonces esa era una de las señales. Luego comencé a sentir las energías de las personas, pero o sea, era algo que yo no soportaba. Yo podía leer los sentimientos, leer las energías de las personas, saber de qué estaba, por qué estaba bravo. Entonces eso es algo como ilógico. Ilógico a mí porque no sabía, no podía ni siquiera entender por qué sabía qué pensaba esa otra persona. Y bueno, fui en algún momento a una persona que leía las cartas y entonces ella me dijo que yo era bruja y yo salí muy paniqueada, yo estaba re asustada. Yo solamente quería que me hubiera dicho otra cosa, pero me dijo eso y ahí fue cuando yo realmente tuve como un choque porque yo dije, yo no voy a aceptar ser una bruja. Entonces ahí sí fue realmente entrar a la espiritualidad. Comencé a indagar porque una ex amiga me había contado de que todos éramos uno y algo como de ese tema. Entonces yo dije, tengo que saber de dónde vienen porque pues no es normal y tampoco nunca voy a aceptar que soy una bruja, que soy una bruja o una persona mala. Siempre he considerado que he sido buena y las personas que me conocen saben que siempre he contribuido con ayudar a las personas. Comencé a investigar, a buscar información de dónde provenía todo esto que me estaba pasando y la información estaba dispersa, por eso yo dije, voy a hacer un canal donde les explique a las personas lo que yo no encontré en su momento en internet. Y fue esto, de dónde salían estos dones, qué era esto, cómo se pasaba a un despertar espiritual. Cogí toda esa información y comencé a relacionarla, comencé a leer libros, comencé a aplicarla en mi vida, porque de eso se trata el despertar espiritual, y es coger toda esa información que se lee y aplicarla. También conocí las versiones buenas de la espiritualidad, las malas, cómo se desvía. Comencé a leer muchos libros, había unos que no los entendía y luego después de que ya comencé a avanzar más en el despertar, ya los entendía. También me di cuenta que hay muchos de esos libros que traen unas energías muy fuertes y las personas ahorita por amarillismo los leen y es muy malo porque esa información no se puede entender tan fácil cuando uno los lee por amarillismo o por estar en la moda o la tendencia del despertar. Entonces te puede llegar a causar como problemas de locura o de depresión o de ansiedad. Y yo dije también, esto también quisiera contarlo para que haya para las personas que están haciendo esto, pues que se orienten y se den cuenta que no es tan fácil leer esta información. Estos libros se deben tener cierta sabiduría o leer libros más básicos, aplicarlos en ti y luego leer los otros. Cuando aplicas los libros básicos y ves cambios en ti, ahí ya comienzas a tener más sabiduría y comienzas como a neutralizar tu energía o esa energía ya no te afecta tanto. Lo digo porque a mí me pasó. Yo también leí algunos libros y esa energía era muy fuerte. Las personas pueden decir, no, eso no tienen energía, sí. Muchas veces esa información yo tampoco creía y créanme, soy ingeniera y parto siempre de que todo tiene que ser comprobable. No creo cualquier cosa que me digan y todo este tema lo tuve que comprobar en mí, en mi vida personal. Entonces
no lean estos libros de esa manera, así por entrar en la moda o por no quedarse en atrás o por tener temas en común con otras personas, porque no es un chiste. Adelantando mi historia, entonces ya comencé a aplicar cosas básicas y yo dije, bueno, ya voy a pasar el despertar fácil, pero ahí resulta que hasta ahora estaba comenzando, o sea, no estaba haciendo realmente era nada. Solamente había entrado al despertar de conciencia, leer mucho, abrir mi mente, abrir como la visión del mundo, de lo que todo el mundo llama la Matrix. Comencé a hacer algunos cambios en mi vida, me fui por algunos libros de como económicos y me doy cuenta que todo este tema de las personas que son exitosas en la parte financiera y basan sus libros también en la espiritualidad. Entonces ahí me iba como enredando más en la espiritualidad. Y ahí es cuando ya comencé a cambiar algunas creencias, cambié algunas, digamos que de manera básica, porque no le había pagado como a ningún consultor, a ningún coach, ni nada que me ayudara, porque digamos que no creía necesario. Entonces las cambié como por encima. Luego me di cuenta que se seguían repitiendo y yo dije, bueno, no, pasa algo, no lo estoy haciendo bien. Y entonces ahí me di cuenta que solamente iba como en la segunda etapa del despertar espiritual. Entonces ahí ya conseguí también estudiar más sobre esto, pero ya digamos que pagando por cursos y aplicando toda esta información para poder cambiar las creencias. Y cuando ya creía que había terminado, pues me doy cuenta que venía la tercera etapa, que es la más larga, la más difícil. Pagar cursos, y indagar mucho más y de una manera mucho más especializada para poder transitar la tercera etapa. Y la tercera etapa se trata de el niño interior. El niño interior es entender que toda tu identidad está basada en todos los escenarios de tu niñez. Yo no lo creía porque pues sí tuve una niñez, en pocas palabras, traumática, porque no fui como una persona normal. Entonces pues para mí fue como volver a revisitar todos esos escenarios, era algo que no quería y algo que no iba a aceptar, porque yo decía, pero si soy una persona muy exitosa y he logrado ser ingeniera y manejar grandes cantidades de dinero y ser una guerrera, no veo por qué haya forjado mi identidad en mi niñez. También estudiaba o indagaba, me decían que todo lo que yo había construido prácticamente que tenía que irse. Entonces yo dije, no, eso no me va a pasar a mí, voy a reestructurar mi identidad, pero todo se va a quedar. Y cuando me doy cuenta y voy avanzando lento, pues no pasa de esa manera. Hay muchas personas que tú ya te das cuenta que no resuenan contigo, hay muchas personas que tú te das cuenta que tienes que liberarlas, y las liberas porque ya no estás de acuerdo cómo piensan, o ya te das cuenta cómo las seleccionaste. Y casi siempre uno selecciona a las personas desde los dolores o las heridas de la infancia. Yo siempre fui una persona extremadamente triste. Tuve muchísimos logros, pero nunca fui feliz. Y el despertar espiritual sí me dio eso. Me dio la paz que nunca había sentido, me dio la alegría que nunca creí que existía. Y digamos que también me ha enseñado que de verdad mi identidad estaba basada en todas mis heridas de la infancia, que todo lo que yo hice siempre fue como por demostrar que sí podía, o demostrarle a las personas, o demostrarle a mi familia, que mi forma de hablar o mi forma de comportarme siempre estaba basada en esos temas en especial. Lo chévere es que ya lo entiendo, no me hacen falta y estoy feliz de que estén donde deben estar, porque pues quizás digamos que no estábamos siendo, o yo estaba de pronto siendo una piedra en el zapato para esas personas y no les dejaba evolucionar. Aquí ya entendí realmente de dónde vienen mis dones, ya pude anclar la información de la iglesia. Siempre estuve en la iglesia, siempre ayudé en la iglesia, pero nunca pude anclar toda esa información. Siempre me quedaba como una parte, como cómo se aplica esto, por qué lo dicen, y acá ya cogí toda esa información y ya la entendí, ya la apliqué.
Aquí relacioné y aprendí que toda la parte emocional tiene mucho que ver con nuestro cuerpo, con nuestras enfermedades, con la evolución del ser humano, con la evolución de nuestros cuerpos. Acá logré sanar, yo creo que casi todas mis enfermedades, y de eso se trata el despertar espiritual, de que comiences a encontrar esas heridas o esos pensamientos o esa ira o ese rencor que se está volviendo una enfermedad. Y me di cuenta que todas mis enfermedades venían de un rencor, de una ira o de una tristeza que estaba anclada. Y entonces, pues ya entendí, bueno, ¿ha sido fácil? No, no, porque cuando se pasa un despertar espiritual, como yo decidí hacerlo, y decidí hacerlo es, me salí de todo, dije ya no voy a trabajar y no voy a trabajar. Entonces ahí cuando te dedicas 100% a eso, pues es más difícil porque la energía se mueve, la tienes que mover, y cuando la mueves todo el tiempo y cuando comienzas a perder, digamos que más rápido, a soltar más rápido, pues es difícil. Para personas, digamos, que comienzan a decir voy a pasar un despertar espiritual lento, no me voy a salir de mi trabajo, quedarme con mi familia y voy a hacerlo lento, pues no es tan doloroso porque quizás una creencia la cortan en 3 meses y otra así sucesivamente, y de pronto pierden alguna persona o dejan de ver a alguna persona en los siguientes 3 meses, entonces todo es más lento. En mi caso yo lo hice mucho más rápido, no porque yo quisiera hacerlo mucho más rápido y decir, es que yo tengo que ser la mejor, no, sino porque realmente mi alma me estaba mandando esas señales. Todo el tiempo, todas las noches tenía sueños y al otro día tenía que hacer algo para cumplir ese sueño o el sueño que me estaba enviando mi alma. Entonces, por eso lo hice. Y ya me ven acá haciendo mi cuarta etapa, y es contribuyendo con los demás. Siempre he ayudado a los demás, pero lo hacía desde otro punto de vista, de pronto económico, de pronto de cosas manuales, físicas, y ahora lo hago desde acá, desde estos videos que sé que contribuyen más que el dinero o que el hacer cosas físicas. Y los que estén pasando un despertar o los que quizás comiencen a indagar sobre esta información me van a entender. Quizás hay muchos que dirán no, eso no es verdad, pero pues realmente todavía quizás no es su momento, no es cuando deban despertar. Lo hago para las personas que realmente necesitan esa guía, que yo hubiera gustado que me dieran, pues por eso les cuento la mía, para que el que se sienta identificado o resuene, pues comience como a ver las etapas, digamos en los videos que voy a ir subiendo lentamente, donde les voy a ir contando cómo tumbar una creencia, cómo manejar el niño interior. Les voy a contar de varios libros que leí que les puede servir en ciertas etapas, y esta información les va a ayudar a hacer quizás su despertar mucho más fácil, mucho más rápido, y digamos a equivocarse menos veces como me tuve que equivocar yo, y pues también les va a dar cierta paz que también buscaba yo en algún momento de mi despertar. Van a tener más información que les sirva y que les ayude a entender cómo ponerlos en práctica en una vida normal, en una vida laboral, porque para eso lo hago, porque sé que muchas personas no van a hacer lo que yo hice, que es retirarse. Y no crean, yo me retiré no diciendo como voy a vivir de nada, y yo me retiré claramente porque quizás tenía algunos ahorros, también tenía a mi esposo que me estaba apoyando. Entonces sé que hay muchas otras personas que quizás no tienen esos beneficios, pero lo que sí les puedo decir con total seguridad es que cuando alguien quiere comenzar un despertar espiritual y decide de verdad iniciar de cero, el universo mueve todo y de la nada te sale dinero de donde tú menos piensas. Lo que tú tanto te preocupas por pagar, se paga. Entonces es como si el universo dijera, dedíquese a eso exactamente. Entonces eso me pasó exactamente a mí. El universo siempre movió fuentes, no sé de dónde movió, pero siempre me llegaba el dinero, o me ha llegado el dinero para cubrir exactamente lo que tengo que pagar. Entonces eso le pasa siempre a una persona. Yo sé que es difícil,
creer esta parte, porque no estamos muy apegados a que si no trabajo se cae el mundo, y pues realmente eso sí es la Matrix. Entonces, pues para el que de verdad algún día decía como no, voy a cortar con todo y de verdad me voy a dedicar a este tema, o sea, a mí, en serio, va a tener un apoyo del universo y en serio le va a ir mejor que quedarse toda una vida trabajando, porque cuando tú pasas al despertar espiritual ya no trabajas desde el esfuerzo, desde perder tanto tiempo, sino todo se vuelve mucho más fácil, todo se atrae. Yo comencé a ver también muchos videos donde hay muchas personas vendiendo cursos de cómo manifestar, y sí, o sea, sí pueden manifestar, pero es exactamente esa cosa que tú quieres, pero luego tú te das cuenta que tú quieres otras 20 cosas y entonces tienes que volver a pagar para manifestar esa otra cosa que quieres. Entonces eso está muy mal. El despertar espiritual te enseña realmente cómo manifestar todo, siempre, fácil. Ya te das cuenta que si manifesté una vez, puedo manifestar 2 y 3 y 4 y ya no tienes que volver a pagar. Y ya entiendes por qué estás manifestando. Ya entiendes cómo es que se mueve el universo, las energías, qué estás haciendo mal. Si ya tu alma te comenzó a mandar señales y si ya hay cosas que tú no entiendes, entonces es mejor que sí te dediques 100% a tu despertar espiritual. Si tú tienes, digamos que hijos, o realmente tú dices no es posible hacer este cambio tan exagerado, pues hazlo de la manera que tú puedas hacerlo, pero hazla. Y algo que sí debemos hacer todos es visitar nuestra niñez y aceptar que nuestra identidad está basada en eso. Siento que las únicas personas que realmente somos las únicas personas que son maduras o que ya encontraron la madurez son personas que han pasado un despertar espiritual. Ahora entiendan que el despertar espiritual no se pasa una sola vez, se pasa muchas veces, pero la primera vez es la más difícil. Ya las otras pues digamos que es mucho más fácil y ya lo puedes controlar. Un despertar espiritual es matar tu ego, matar tu identidad cada vez. Es cambiar tu identidad por una nueva y luego lo vuelves a hacer y así sucesivamente. Es como ir madurando. Maduras, ¿sí? La espiritualidad no es otra cosa que cuidar nuestro cuerpo, que sacar todos los beneficios, todos los dones de él, y esos beneficios y esos dones se activan, pero cuando liberamos todas nuestras heridas de la infancia. ¿Sí? Todos los cuerpos tienen dones y todos los cuerpos pueden tener todas las clarividencias que quieran, pero si no las tienen es porque algo los está bloqueando y ese algo está en un escenario de su niñez. La espiritualidad se trata de vivir desde la autenticidad, desde nuestra identidad auténtica, desde decir voy a hacerlo de esta manera porque ya con conciencia lo elijo. Cuando somos pequeños siempre elegimos hacerlo por supervivencia, pero cuando somos adultos ya lo elegimos, cuando ya pasamos un despertar espiritual ya lo elegimos por conciencia. De eso se trata el despertar espiritual, de vivir todo desde la autenticidad, no para demostrar, no para vivir el que dirán, no para estar cayéndole bien a alguien. Para resumir, pasé mi despertar espiritual para sanar mis enfermedades, para sanar mi tristeza y lo logré. No digo que no sienta tristeza por otras cosas, claro que la siento y claro que la voy a seguir cambiando. No digo que no tenga enfermedades, pero lo voy a seguir, digamos que trabajando, y de eso se trata la vida, de vivir las experiencias. No podemos ser como, digamos, alguien el que se encierra y dice yo me voy a quedar acá para que no le pase nada a mi cuerpo, porque en sí el despertar espiritual se trata de cuidar el cuerpo, de aprender a manejar el cuerpo, de aprender a evolucionar con el cuerpo. Pero si tú eres de los que dice me voy a quedar acá en la casa para que no me pase nada porque yo sí quiero cuidar mi cuerpo, pues está mal, porque vinimos a vivir experiencias en este mundo. Si no vives esas experiencias, entonces no vas a tener tampoco evolución, tampoco vas a tener como digamos que aprender otras cosas. Para aprender otras cosas siempre que tenemos que vivir experiencias.
como un ejemplo, que es que nos trate mal un jefe, o que es, no sé, que nos roben. Tenemos que conocer todas esas experiencias, porque en sí esas experiencias son la oscuridad. Y cuando tú las conoces, luego las vuelves luz y luego comienzas a hacer todo ese proceso. Y ahí es cuando realmente, con cada vez que comienzas a pasar un despertar espiritual, comienzas a ir más a la iluminación. Y de eso se trata la iluminación, de matar cada vez tu ego. Pero si lo haces a conciencia, si lo haces amando tu cuerpo, y para amar tu cuerpo, pues debes aceptar y debes ir hasta ese niño interior. Muchas personas que son obesas, o que están haciendo dietas, o que están queriendo llamar la atención con sus cuerpos, o no sé, o son machistas, o son feministas, bueno, lo que sea. Todas esas elecciones que están haciendo las hacen por alguna herida de su infancia. Y si la quisieran como replantear, y si quisieran, digamos, adelgazar mucho más fácil, pues lo fácil es encontrar esa creencia y cambiarla. Esos son los cursos que se venden. Esos son los cursos que encuentran en cualquier lado, porque ya saben, ya las personas que pasan un despertar espiritual saben que es encontrar la creencia para que tú dejes de comer, para que tú dejes de hacer algo. Entonces, mi consejo es: comienza a trabajar tu niño interior. Bueno, hasta acá los dejo. Espero les haya gustado este video. Cualquier comentario que me quieran dejar, claro que sí. Cualquier pregunta que tengan, claro que sí. La puedo responder en cualquier otro video. Y si tienen alguna sugerencia, también. Espero que les haya servido, espero que les guste y espero que les llegue a las personas que realmente necesiten esta información. A todos muchas gracias y gracias por ver todo el video.